Lo que voy a hacer hoy día entonces va a ser hablar de programación dinámica y lo estoy haciendo no para que ustedes dominen esta herramienta. Esta herramienta es probablemente la herramienta, una de las herramientas más poderosas que tenemos. Hoy día entonces vamos a hablar vamos a hacer una introducción a esta herramienta muy poderosa que se llama programación dinámica. Y esta herramienta es muy poderosa porque esta es una herramienta que generalmente se utiliza o que muchas veces utilizamos en la profesión para intentar evaluar o estudiar procesos dinámicos de optimización, ¿ok? O modelos de optimización intertemporal. La gracia de este tipo de herramientas es que esta herramienta es muy poderosa para tratar de caracterizar y para tratar de resolver este tipo de problemas y nos enfrenta a una nueva metodología con la cual podemos resolver estas cosas. Lo que hemos utilizado anteriormente ha sido este método que llamamos el método de cálculo de variaciones, que era simplemente el de hacer nuestro lagrangiano y tratar de resolver cómo debería ser nuestra secuencia óptima de consumos, de ahorros, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar que podemos reescribir el problema que teníamos antes y reescribir cualquier problema que cumpla ciertas características de un modo distinto, utilizando esta nueva herramienta que llamamos programación dinámica. Lo que yo espero es que ustedes de este curso saquen una buena intuición de lo que es programación dinámica, que entiendan para qué sirve, cómo se utiliza, cuáles son las ventajas y cuáles son los encantos de utilizar este tipo de métodos. ¿Qué se puede hacer para resolver problemas utilizando programación dinámica en el futuro? Pero no espero que dominen este método ahora. Aquellos de ustedes que están interesados en seguir con su formación profesional y quieren dedicarse a economía, entre comillas, más en serio, seguramente seguirán nuestro programa de magíster o seguirán un programa de doctorado o cualquiera de esas cosas, donde el caballito de batalla fundamental para resolver problemas de optimización es utilizar justamente esta herramienta de programación dinámica. Esta es la manera en la que generalmente los adultos, entre comillas, resolvemos problemas dinámicos de optimización intertemporal. Pero si ustedes no quieren acabar haciendo esto y probablemente no quieren hacer un posgrado o lo que fuera, yo creo que de todos modos es importante que conozcan la intuición y por lo menos hayan visto alguna vez de qué se trata esto, para que no se queden fuera de una charla cuando alguien esté conversando sobre este tipo de cosas. Yo creo que parte importante de una formación integral es que ustedes por lo menos sepan la intuición de qué se utiliza o qué es lo que hace cada herramienta que se utiliza, y por eso es que yo intento que en esta clase, que va a ser esta clase en la que vamos a hacer este barrido del problema de programación dinámica, entendamos la intuición de lo que se hace y la apliquemos para un problema particular. Y después yo les voy a tratar de mostrarles qué ocurre cuando tenemos problemas más generales, y cuando tenemos problemas más generales, obviamente lo que les voy a decir es que las herramientas para resolver problemas más generales no las van a poder desarrollar en este curso y típicamente las desarrollan en cursos de posgrado, de doctorado, cursos selectivos de posgrado, doctorado, que es donde se resuelven problemas más complejos utilizando esta herramienta. ¿Ok? Entonces, programación dinámica es una herramienta muy poderosa para tratar de estudiar problemas de optimización intertemporal, ¿sí? Pero programación dinámica no es una herramienta que podamos utilizar para cualquier problema de optimización intertemporal, porque programación dinámica, para poder utilizarse, impone ciertas restricciones en el problema que estamos intentando resolver. Y la restricción más importante es que la gracia que hace programación dinámica es que si, por ejemplo, queremos resolver un problema de horizonte infinito, queremos resolver un problema de optimización de horizonte infinito, lo que hace programación dinámica es considerar ese problema como si fuese un problema de horizonte finito, entre comillas. Es como si un problema en el que tenemos que escoger cuánto consumimos de hoy día hasta el infinito, cuánto ahorramos desde hoy día hasta el infinito, cuánto trabajamos desde hoy día hasta el infinito, cuánto capital acumulamos desde hoy día hasta el infinito, etcétera. Todas las decisiones que tenemos que tomar intertemporalmente en un horizonte finito, las parten problemas de dimensiones más pequeñas, por lo menos dimensiones temporales más pequeñas. Entonces, lo que hace es resolver o plantear un problema como si fuese un problema de dos periodos, entre comillas, donde el periodo 1 es qué hacemos hoy día y el periodo 2 es qué hacemos en el resto de nuestra vida. Entonces, el periodo 2 es de mañana en adelante. Y por lo tanto, el problema que parecía un problema de t igual 0 hasta infinito es como si fuese un problema de dos periodos en el que es hoy día versus de mañana en adelante. ¿Okay? Entonces, parte un problema de dimensión grande en un problema, en una colección o un conjunto de problemas de dimensiones temporales más pequeñas, y va resolviendo ese problema secuencialmente. Es decir, tratamos de encontrar qué es lo que podemos hacer hoy día para el futuro
Y cuando llega mañana, decimos, bueno, ¿y qué hacemos hoy día, que es mañana ya, respecto al futuro y así sucesivamente? Entonces, un problema de hoy día versus el futuro, hoy día versus el futuro, hoy día versus el futuro. Y para que podamos utilizar programación dinámica en ese problema y podamos quebrarlo en problemas secuenciales de dimensión más pequeña, dimensión temporal más pequeña, entre comillas, para poder resolver secuencialmente este problema, requerimos que el método o el modelo sea tal que permita que este tipo de métodos secuenciales sean aplicables. O lo que es lo mismo, que se presente algo que ya hemos discutido, por lo menos intuitivamente al principio de la clase anterior, o hace algunas clases, que era el de consistencia dinámica o consistencia, consistencia dinámica. Si recuerdan, el problema de inconsistencia dinámica que veíamos que, por ejemplo, enfrentaba la autoridad fiscal o la autoridad monetaria, era que no podía comprometerse un plan, porque ese plan no era un plan que iba a ser óptimo en el minuto en el que llegase, en que tuviese que hacer lo que dijo que iba a hacer. Entonces, yo me comprometía que mañana voy a hacer algo, pero cuando llega mañana es óptimo desviarme de ese plan. Y cuando es óptimo desviarme de ese plan y hacer algo distinto, entonces lo que voy a presentar es inconsistencia dinámica. Y al presentar inconsistencia dinámica, lo que ocurre es que yo no puedo resolver este problema secuencialmente porque va a haber, pese a que todas las circunstancias, y no es porque hayan ocurrido cosas distintas, sino que en el periodo siguiente, mi yo del futuro ve que la decisión que yo hubiese tomado ayer para el futuro no es la óptima cuando llega el futuro. Y cuando eso ocurre, entonces se presenta inconsistencia dinámica. Entonces yo puedo querer comprometerme a ser excelente tipo, yo que sé, hacer una política en que fijo una regla y llega el minuto en el que tengo que hacer esto y veo que es óptimo desviarme de la regla. Es óptimo hacer cheating, entre comillas, ¿no es cierto? Es óptimo sorprender, es óptimo hacer algo que no se esperaba. Y con eso, entonces, rompo el incentivo intertemporal a respetar mi regla. Si es que yo consigo que mi problema tenga esta estructura, que sea temporalmente consistente, es decir, que en el cual la decisión óptima no cambie respecto al periodo en el que estoy haciendo la evaluación, entonces yo voy a poder aplicar programación dinámica a ese mi problema y voy a poder resolverlo secuencialmente. ¿Ok? Entonces, yo requiero una estructura recursiva. Y para que la estructura sea recursiva, tienen que cumplirse ciertas características en mi problema. Entonces, ahora voy a presentar un problema teórico general y después lo vamos a especializar a un problema de economía que seguramente ustedes han visto en algún momento en algún curso de macro, ¿ya? Que es el problema típico, el problema de inversión o de acumulación de capital, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer básicamente es presentarles la estructura general y después voy a hablar en términos abstractos de la estructura y después voy a tratar de simplemente presentar cómo esa estructura la podemos aplicar a un problema concreto y simple y después discutir, en las siguientes clases vamos a discutir cómo podemos utilizar métodos numéricos para resolver este tipo de problemas también. Vamos a discutir eso, voy a presentarles un método, el método más simple para resolver este tipo de problemas cuando no hay solución analítica, pero no me adelantaré, vamos a ir a eso en unos minutos más. ¿Ok? Entonces, lo que requerimos es que la estructura sea recursiva para poder utilizar este método secuencial de optimización que garantiza que no haya inconsistencia dinámica. Lo que requiere entonces es que la función objetivo, la función que vamos a llamar la función de retorno también, sea una función que sea aditiva y separable en el tiempo. Es decir, que por ejemplo adopte una forma como esta. Y ahora voy a llamar a R la función de retorno, que típicamente, por ejemplo, si estamos trabajando con agentes como los hogares, van a ser funciones de utilidad, y estamos trabajando con las firmas, van a ser, por ejemplo, la función de beneficios, ¿no es cierto? O algo parecido. Y por lo tanto, las firmas van a estar interesadas en maximizar el valor esperado descontado de sus utilidades o beneficios. Los hogares van a estar interesados en maximizar la función descontada de utilidades esperadas, si es que tenemos incertidumbre, etc. ¿Ok? En términos de nomenclatura, entonces, R va a ser la función de retorno o la función objetivo en el periodo T. Beta va a ser el factor de descuento y por lo tanto, otra vez, yo requiero esta estructura aditiva y separable en la función objetivo, que el factor de descuento me afecte al periodo T. Este beta puede ser fijo o puede no ser fijo, eso no es demasiado relevante, ¿ya? Pero obviamente este beta tiene que permitir que haya descuento y por lo tanto típicamente el factor de descuento va a ser tal que el futuro sea menos valioso para nosotros que el presente. ¿Ok? Luego de eso lo que voy a hacer es voy a definir como variables de estado a las variables X
Y acá simplemente voy a separar entre estados y controles. Y después vamos a discutir lo de estados controlables un poco más tarde, ¿ok? Pero entonces asumamos que tenemos unas variables de estado, que son las variables que van a ser variables exógenas, y tenemos otras variables que nosotros decidimos qué hacer, que son las variables de control. Y lo que tenemos que hacer entonces nosotros es escoger la secuencia de los u's que nos maximicen esta función descontada de retornos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estos U's podrían ser consumos, podrían ser trabajo, podría ser capital, podría ser capital en distintos lugares, podría ser cuánto invierto en distintos activos, podría ser cuánto de deuda contraigo con distintos agentes, podría ser, todas esas variables están resumidas en este vector U sub t. U sub t entonces son todas las variables que nosotros decidimos, sobre las cuales nosotros tenemos control, y las variables X son variables exógenas o variables de estado, ¿ok? Y por lo tanto, para ser variables de estado, variables exógenas, tienen que ser variables que tienen que tener una dinámica o caracterización de cómo se mueven en el futuro, de cómo estas variables se van realizando. Y lo que voy a llamar a esta variable h, voy a llamarla la ley de movimiento de los estados. Creo que ya hemos presentado esta terminología cuando hemos discutido algo de la crítica a Lucas, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos acá es que tenemos esta variable de estado X y decimos que la variable de estado X se genera en el periodo t más 1 conforme a una función que puede ser no lineal, que depende de los estados hoy día y de los controles de hoy día. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos hoy día pueden afectar a algunas variables exógenas de mañana. ¿Ok? ¿De acuerdo? Las decisiones que tomamos hoy día pueden afectar algunas variables exógenas de mañana o pueden ser puramente exógenas, es decir, no depender de nuestras decisiones, no depender de los U's, sino depender solamente de los X. Por ejemplo, en una economía pequeña y abierta, uno de estos X podría ser, por ejemplo, términos de intercambio. Entonces, si tenemos una economía pequeña y abierta, el precio del cobre es determinado por el mercado mundial y el país es lo suficientemente chico como para no afectar, en principio, el precio internacional. Y por lo tanto, entonces, esta variable sería una variable que sea exógena. Si es que nosotros pudiésemos afectar el precio internacional, entonces obviamente internalizamos eso en nuestras decisiones, porque sabemos que al decidir el Q vamos a afectar el P y se va a afectar la demanda, etc. ¿No es cierto? Entonces eso no es, si no respetase esa condición, este método igual nos va a servir para resolver ese problema de ese modo. Acá simplemente estoy diciendo que, supongan que, por ejemplo, la secuencia de impuestos es exógena, o la secuencia de gastos del gobierno es exógena, o la política monetaria es exógena, por decir algo, entonces estas variables serían variables exógenas puras, ¿ok? Y a su vez tenemos que partir con una condición para el estado inicial. En el periodo cero partimos con este estado. El valor de las variables X es tal, ¿ok? Entonces, en el ejemplo que teníamos antes, nuestro estado era las dotaciones, ¿no es cierto? Era esta variable que no era controlable, y acá el estado no dependía de las decisiones de consumo ni nada, simplemente teníamos 2 o 0 de dotación en cada periodo dependiendo de qué agente éramos. Era una ley de movimiento bastante simple la que teníamos en el problema que hemos discutido la clase anterior. Bien, estas H's entonces me dicen cómo está el estado en cada periodo y se determina en cada periodo en función para el periodo siguiente se determina en función del estado de hoy día y de las decisiones que tomamos hoy día si es que nos afectan a los estados. ¿Qué es lo que intentamos hacer y qué es lo que trata de hacer el problema de programación dinámica? Lo que trata de hacer es encontrarnos justamente la solución. ¿Cómo debiésemos resolver nuestro problema? Es decir, cuánto debiésemos consumir en cada periodo, cuánto debiésemos ahorrar en cada periodo, cuánto debiésemos trabajar en cada periodo, cuánto debiésemos invertir en cada periodo, por decir algo. ¿Ok? Entonces, tratamos de encontrar las decisiones óptimas. Y recuerden que las variables de control, las variables que nosotros estamos escogiendo, las hemos denotado por U sub t. ¿Ok? Y lo que estamos intentando encontrar entonces son funciones que desconocemos, que nos relacionen el estado hoy día con las decisiones de hoy día. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es decir cómo debiésemos comportarnos, es decir, cuánto trabajar, cuánto consumir y cuánto lo que fuera, en función del estado de hoy día. ¿Por qué el estado de hoy día? Porque el estado de hoy día resume perfectamente y completamente la situación en la que nos encontramos, la condición inicial en la que nos encontramos. ¿Qué es lo que necesitamos para que se cumpla el poder aplicar programación dinámica? Que esta función g sea invariante en el tiempo. Si la función g es invariante en el tiempo, entonces nuestro problema va a ser secuencialmente recursivo y por lo tanto va a ser dinámicamente consistente.
El problema que hemos enfrentado cuando hemos discutido los problemas de política monetaria y política fiscal era que el G cambiaba con T. Es decir, que nosotros podíamos haber comprometido aquí vamos a hacer algo si es que mañana el Estado era tanto, y mañana el Estado es tanto, y deberíamos hacer algo, dado la G que hemos prometido que íbamos a utilizar, pero dado el estado de mañana, nosotros dijimos que íbamos a hacer algo, pero lo óptimo ahora es hacer algo distinto. Por lo tanto, el G que nosotros nos hemos comprometido no es un G con el que podamos, entre comillas, comprometernos creíblemente. Si es que la función G es invariante en el tiempo, entonces decimos que el problema es internamente consistente y que es recursivo. Y llamamos a la función G, que desconocemos, que es lo que queremos encontrar, llamamos a la función G la función de política o la regla de política. Es una regla determinística que me dice, si tú tienes tantas manzanas hoy día, entonces consume, yo qué sé, 4 ahora y ahorra las demás o presta las demás. O si es que podemos invertir manzanas, que en este caso sería no coma la manzana y plántala, si por ejemplo no tenemos el problema de semillas ni nada de eso, sino que para producir manzanas tenemos que enterrar manzanas y sacrificar consumo para que esas manzanas después se vuelvan árboles o lo que fuera, estoy inventando, no sé cómo funcionará la botánica en este sentido, pero asumiendo que fuese así, entonces lo que estamos diciendo es que yo qué sé, ustedes tienen 10 manzanas hoy día, entonces dice, bueno, ok, ahora consume 4, planta 3 y las otras 3 préstalas. Estoy inventando, si es que fuese así. ¿Ok? Entonces lo que me está diciendo es que, dado el estado de hoy día, yo tengo una regla y esta regla es determinística y esta regla no cambia. Y lo que quiero es encontrar esta función G, que desconozco. Esta función G también se llama el plan contingente en el estado, porque obviamente depende del estado lo que vamos a hacer hoy día. Si es que somos trillonarios, consumiremos distinto si no somos trillonarios. Si tenemos hoy día una gran cosecha de manzanas, haremos algo distinto si estamos en un periodo de sequía. Lo que nos resume esto es este plan óptimo. Pero este plan óptimo no puede cambiar con el tiempo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien, y esto es lo que se llama la función de política. Lo que les decía entonces de la crítica de Lucas, lo que les decía de la crítica de Lucas, era que si es que, por ejemplo, cambiaba la ley de momento de los estados, cambiaba el H, entonces debiese ser óptimo que los agentes cambien la reacción al X y por lo tanto debiese también cambiar el G. Entonces, en términos de programación dinámica, lo que nos está diciendo esto es que si cambia la ley de momento de las variables de estado, debiese cambiar la policy function, debiese cambiar la función de política. Eso es lo que nos dice la crítica de Lucas. Desde nuestra traducción de econometría, lo que decíamos era, esta ley de movimiento de los estados, desde un punto de vista estadístico, la podríamos describir como la marginal de X. Si cambia la marginal de X, debiese cambiar la condicional de Y en X, que sería esta parte de acá, o de U en X, ¿no es cierto? Que es esta parte de acá. ¿Ok? ¿Hasta ahora estamos de acuerdo? ¿Todos? Nicolás, Benjamín, Andrés, que son los únicos que me han respondido por ahí, creo. Todo ok, perfecto. Entonces, si lo más importante de esta historia, Agustina también está acá. Okay. Lo más importante es que ustedes entiendan la intuición de esto. Esto es lo crucial. Yo diría que de este curso, ojalá, obviamente, si es que no saben la formalidad, va a ser un problema. Pero lo que va a quedar siempre en su vida va a ser que ustedes entiendan la intuición. La formalidad después la van a poder repasar, la van a poder derivar, la van a poder redescubrir. Pero si es que no tienen la intuición, van a haber perdido mucho del encanto del descubrimiento de estas cosas. Se van a volver simplemente yo qué sé, unos monitos amaestrados que aplican mecánicamente cosas, pero no saben por qué las están aplicando. Y lo que me gustaría es que sean, yo qué sé, jugadores completos, entre comillas. Los jugadores completos saben por qué hacen las cosas, de dónde salen las cosas, y obviamente también saben cómo aplicarlas competentemente, pero más importante, saben por qué y de dónde. ¿Ok? Bien, entonces, otro objeto que puede ser de interés y que vamos a descubrir y que vamos a discutir, que es análogo, entre comillas, es el objeto de encontrar lo que vamos a llamar la función de valor o la value function. Y lo que hace la value function es que nos resume las decisiones óptimas que hemos tomado intertemporalmente. Entonces, supongan que nosotros hemos resuelto nuestro problema de optimización y hemos encontrado cuánto consumir en cada periodo, cuánto ahorrar en cada periodo, cuánto invertir en cada periodo, cuánto endeudarnos en cada periodo, cuánto trabajar en cada periodo. Y tenemos toda la secuencia de consumos óptimos, ahorros óptimos, etcétera, etcétera, todo lo óptimo. Y entonces evaluamos en nuestras decisiones óptimas
dada la historia de las X, la historia de las X que va a ocurrir en el futuro, ¿no es cierto? Dada la historia de las X, evaluamos nuestra función objetivo, es decir, calculamos algo parecido a nuestra función de utilidad indirecta, evaluada en nuestro máximo. Lo que va a ocurrir es que si llamamos a este nuestro máximo, perdón, a nuestro máximo sería la evaluación de nuestra función objetivo, dada la condición inicial con la que partimos, y llamamos a eso nuestra función de valor. Esa función de valor resume lo mejor que pudimos haber hecho, dada la condición inicial con la que partimos. Y vean por qué esto tiene que ser así. Vean que si, por ejemplo, yo tengo un valor de X con el que parto. Estoy partiendo en el periodo cero, ¿no es cierto? Entonces, en el periodo cero lo que va a ocurrir es que lo que tengo que decidir es, en el periodo cero, cuánto de U escojo en el periodo cero, porque las X están dadas en el periodo cero. Entonces, escojo el U sub cero. Si yo conozco el U sub cero con el que estoy idealmente asumiendo que yo conozco esto, entonces, vamos acá otra vez. Si yo conozco G, yo sé cuál es la manera óptima de escoger cuánto consumir, cuánto ahorrar, cuánto trabajar, etc. Y me dicen con cuánto capital partí, por ejemplo, y cuánto trabajo tengo o cuánto de tiempo tengo para decidir cuánto y cuánto de dotación tengo. Y yo conozco la G, yo podría entonces, dadas las condiciones iniciales, decir cuál va a ser el U en el periodo cero. ¿Me siguen? Entonces, con eso decido cuánto consumo en el periodo cero, cuánto tengo en el periodo cero, etc. Dado que el H es una ley de movimiento conocida, entonces yo en el periodo cero tengo X sub cero, ya he decidido óptimamente cuál es el U óptimo en el periodo cero, entonces ahora, con el U óptimo en el periodo cero y con el X del periodo cero, yo puedo saber cuál va a ser el X del periodo 1. ¿Sí? Este es el X con el que voy a acabar el periodo 1, dadas las decisiones que tomé en el periodo 0 y la condición inicial con la que partí en el periodo 0. Con eso tengo el X sub 1. Dado el X sub 1, yo puedo venir acá, ahora, y con ese X sub 1, si el G no cambia, yo puedo encontrar cuál es el U óptimo en el periodo 1, dado el X del periodo 1. Por lo tanto, implícitamente, yo puedo escribir el U del periodo 1 como una función de X del periodo 1, y el X del periodo 1 lo puedo escribir como una función del X del periodo 0. ¿Por qué? Porque el X del periodo 1 es función de X del periodo 0 y U del periodo 0, pero U del periodo 0 es una función de X del periodo 0. Entonces, todo es una función que depende solamente de X0. Y por lo tanto, yo puedo hacer lo mismo para el X2, X3, X4. El X2 depende del X1 y el X1 depende del X0 y todo depende del X0. Y por lo tanto, entonces, todo esto de acá, cuando yo lo evalúe en el óptimo, lo que va a ocurrir es que me va a entregar una función que va a depender solamente de la condición inicial. Y esta es la gran maravilla y el gran poder que tiene este problema, que nos dice que si es que nosotros tenemos un problema que es secuencial, dada la condición inicial, yo puedo decir cuál va a ser la secuencia óptima de decisiones que tengo que tomar de aquí al infinito. Si esa secuencia óptima no cambia en términos de reacciones, obviamente va a cambiar, si yo tengo más plata voy a consumir más o consumir menos, pero la forma en que decido cuánto consumo, cuánto trabajo y demás no cambia, el G no cambia. Y como el G no cambia, yo puedo reescribir esta función que depende de todos los X infinitos y depende de todos los U infinitos, como si fuesen unas funciones implícitas, obviamente no lineales, porque van a depender de G y van a depender de H, pero van a ser funciones que dependan indirectamente solamente o implícitamente solamente de X0. Y por lo tanto, si yo evalúo en la decisión óptima, esto es lo mejor que puedo hacer dado como partí. Esta sería la función de valor evaluado el estado en el periodo cero. ¿Cuál es la maravilla de lo que vamos a hacer ahora? Es que voy a tratar de mostrarles cómo resolvemos problemas de optimización intertemporal, como este, en el que trato de maximizar toda esta expresión de acá, pero ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo podemos hacer esto simplemente partiendo el problema, que era un problema de horizonte infinito, como si fuese un problema de dos periodos, ¿ok? Donde los dos periodos son, ¿qué puedo hacer hoy día? ¿Qué puedo escoger hoy día? ¿Y qué puedo hacer de mañana en adelante? Entonces, la gracia de esto es que, recuerden, la función de valor, dado el estado en el periodo cero, entonces acá estoy llamando X sin supraíndice, es X hoy día, ¿sí? Y el X' es el X de mañana, es el X del próximo periodo. Entonces, el X del próximo periodo es simplemente H evaluado en X de hoy día, el X con el que partí, y la decisión que voy a tomar hoy día. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Escoger lo mejor que puedo hacer hoy día. Escojo entonces lo que maximice. Supremo es algo que es más general que máximo, ¿no es cierto? El supremo puede estar definido, por ejemplo, para funciones que no son diferenciables. Entonces, el supremo es una característica de optimización más general que la de maximizar.
Encontrar supremo es más que más. A veces, obviamente, si es que la función es diferenciable y demás cosas bien comportada, supremo va a ser lo mismo que máximo. ¿Ya? Entonces, encontrar el supremo de esta función de acá. ¿Qué es esta función de acá? Vean, esta función de acá simplemente agarra la función de retorno en el periodo que tú estás evaluando ahora. Entonces, agarra esta R. Cuando t vale 0, entonces va a ser beta elevado a la 0, que es simplemente 1, por R, perdón, evaluada en el periodo 0, que es U en el periodo 0 y X en el periodo 0. Escoge U en el periodo 0, dado X en el periodo 0. Recuerden que X está dado en el periodo 0. ¿Sí? Más, ¿y ahora qué debería hacer? Si estoy resolviendo este problema, es como resolver el problema de R hoy día, más la suma de T1 hasta infinito, de beta a la T de R de X sub T. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero si yo supiese cuál es el estado en el periodo siguiente, entonces yo sé que lo mejor que puedo hacer, dado el estado del periodo siguiente, se va a resumir en la función de valor evaluada ya no en x0, sino en x1, que va a ser lo mejor que puedo hacer de mañana en adelante, ¿sí? Dado el estado de mañana. Y por lo tanto, obviamente, acá lo que he hecho simplemente es factorizar esto por un beta, porque estoy partiendo desde t igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, el beta sale, ya puedo partir desde t igual a 1, simplemente tomando la sumatoria de 0 infinito de los próximos betas. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, entonces vean que ahora lo que estoy haciendo es escribir lo que se llama la ecuación funcional de Bellman. Este nombre es muy importante porque lo que hace es resumirme si el problema es o no representable secuencialmente y por lo tanto si es internamente consistente o no. Vean que lo que he necesitado para poder expresar este problema como un problema secuencial es que lo que estoy diciendo acá es que la función de valor, esta b, tiene que ser igual a esta b. No estoy diciendo que el valor numérico de esta cosa sea la misma, porque acá la función de valor, por ejemplo, está el estado hoy día, tengo 10 millones de manzanas y el estado de mañana tengo 5 manzanas o 4 manzanas. La función de valor, teniendo 4 manzanas, el valor de esta función va a ser distinta dependiendo del x particular en el que hago la evaluación. ¿Están de acuerdo? Pero la forma de esta función b tiene que ser igual si el problema es dinámicamente consistente. Es decir, no puede cambiar la forma de la función con el periodo o el momento o el estado en el que estoy haciendo la evaluación. El valor numérico de esta función va a cambiar, pero la forma funcional no puede cambiar para que el sistema sea dinámicamente consistente. Entonces ahora lo que tengo que hacer es simplemente tratar de encontrar la función de valor que hace que encuentre ahora lo que se llama un punto fijo. Pero esto es un punto fijo en formas funcionales. No es un punto fijo en variables. No estoy tratando de encontrar el consumo que sea igual entre el periodo t y el periodo t más 1, sino tratando de encontrar que la función de valor en el periodo t y en el periodo t menos 1, en el periodo t más 1, sean iguales. La forma de la función sea igual. Entonces, la incógnita acá es una incógnita de forma funcional. No es una incógnita de valores específicos de consumo, sino de reglas. En este caso, puede ser la regla para encontrar la función de política óptima, la G óptima, o encontrar la función de valor óptima. Vean que acá, por si acaso, he hecho un cambio menor acá. Había un typo acá decía H, creo, en la diapositiva que ustedes tienen. Debería decir G. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que uno puede demostrar es que lo que uno está tratando de encontrar, ya sea la forma funcional de G, de la policy function, o la forma funcional de B. Ven que si, por ejemplo, yo conozco G, al conocer G, yo puedo alimentar, en lugar de U, alimentar esto como una función que depende solamente de xt. Y dado los h's, yo puedo expresar todo esto como una función implícita, obviamente, probablemente muy no lineal, pero solamente la función de la condición inicial. Entonces, si yo conozco G, es trivial evaluar la función objetivo en G dado el h y encontrar cuál va a ser la función de valor. ¿Está de acuerdo? Si yo conozco el G, yo puedo llegar a B. Y por otro lado, si yo conociese la forma funcional de B, si yo conociese B, yo podría resolver esta ecuación funcional de Bellman para con esta ecuación funcional arribar a G. Y por lo tanto, entonces, resolver el problema es como el dual, ¿no es cierto? Resolver el problema de encontrar el B óptimo implícitamente me lleva a que yo puedo derivar con eso el G óptimo. Y si es que yo tuviese el G óptimo, puedo resolver el G óptimo, implícitamente con eso yo puedo determinar también el B óptimo. Entonces, yo puedo, dependiendo de cómo realice el enfoque, tratar de encontrar la value function, la función de valor que resuelve el problema,
y con eso indirectamente encontrar la policy function, o puedo utilizar otros métodos que lo que tratan de hacer es más bien encontrar la policy function o la policy rule y con esa policy rule tratar de derivar la value function. Entonces, las dos cosas son objetos que resuelven el mismo problema. Obviamente, uno tiene una interpretación más intuitiva que la otra. Si me preguntan cuál es la interpretación más intuitiva, obviamente es más intuitivo resolver esto que resolver esto, ¿no es cierto? Esto simplemente me dice qué es el valor de la función objetivo en el óptimo. Esto me está diciendo cuál es la respuesta óptima o las decisiones óptimas que tengo que tomar respecto a cuánto consumo, cuánto ahorro, cuánto trabajo, cuánto, yo qué sé, demando de cada, de acciones, cuánto demando de bonos, etcétera, etcétera, cuánto demando de deuda privada, de deuda pública, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, parte importante de lo que se hace en cursos más avanzados es justamente intentar encontrar las condiciones bajo las cuales puedo resolver o puedo presentar el problema como un problema que tiene una representación de ecuación funcional de Bellman, primera cosa. Y segunda, cómo puedo encontrar métodos para encontrar la value function y encontrar la policy function, y o encontrar la policy function. Lo que vamos a hacer en la próxima clase o en las próximas clases va a ser, voy a presentarles un método para resolver este tipo de modelos, que yo creo que es importante que por lo menos sepan todos, aún saliendo de pregrado, cómo resolver este tipo de problemas intertemporales numéricamente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer un poquito más tarde cuando veamos el tópico, el penúltimo tópico, el tema 5. De todos modos, hoy día terminamos el tema 4. Sí o sí. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si es que yo quisiese resolver este problema, yo no conozco B. Entonces, lo que tengo que tratar de hacer es tratar de encontrar una manera de resolver este problema, de encontrar este B. Pero yo sé que este B resulta de este proceso de optimización, que lo he representado secuencialmente de este modo. Entonces, como ven acá, lo que he hecho es que esta restricción, esta que tenía acá, simplemente la he metido acá. Entonces, acá lo que hago es que yo sé que la función de valor del próximo periodo depende de X del próximo periodo, pero X del próximo periodo es una función determinística, no lineal, de los controles y los estados en el periodo T. Y por lo tanto, entonces, yo puedo escribir esta value function que depende de los estados mañana como una función que depende del estado hoy día y de mi decisión de hoy día. Y por lo tanto, ahora he hecho poéticamente explícito el problema intertemporal que tengo, que es que cuando yo trate de encontrar algo que me haga feliz hoy día, que es esta parte de acá, esa parte va a tener consecuencias intertemporales para lo que voy a poder hacer de mañana en adelante, que es donde se resume la función de valor, que es lo mejor que puedo hacer de mañana en adelante, dado los estados con los que voy a llegar mañana a hacer mi optimización. Y los estados con los que voy a llegar mañana a hacer mi optimización van a depender de las decisiones que tomé hoy día. Y por lo tanto, se cerró todo el círculo. Tengo ahora una manera de tomar en cuenta las consecuencias intertemporales de mis decisiones. Y por lo tanto, entonces, ¿qué hago? Si es que yo conociese la forma de B y tengo que escoger cuál es el U óptimo, bueno, lo que hago es simplemente resolver esto, ¿no es cierto? Entonces, derivo esta expresión respecto a U, va a ser simplemente, recuerden que el X es exógeno, entonces derivo respecto a U, va a ser la derivada de la función de retorno respecto a U, más beta veces que la derivada de la función de valor respecto a U, pero la derivada de la función de valor va a ser una regla de cadena, porque va a ser la derivada de la función de valor respecto a X del próximo periodo, por la derivada de X del próximo periodo respecto a U, que es simplemente la derivada de H respecto a U. ¿Me siguen? ¿Ok? Y esto igual a cero, entonces, es lo que resume el trade-off intertemporal que estoy teniendo en cada variable de control, ¿sí? Que me dice que las consecuencias de hoy día, que las decisiones de hoy día van a tener consecuencias o repercusiones para mañana. Obviamente vean que acá hay un pequeño gran problema. El pequeño gran problema que tengo es que yo no conozco cuál es B, ¿sí? Y por lo tanto no puedo hacer esta derivada. H la conozco, son las restricciones que tengo, las restricciones que enfrento. R lo conozco, es mi personalidad, es mi función de utilidad, o mi función de retorno, ¿no es cierto? Pero B no lo conozco. Entonces, ¿qué tengo que tratar de hacer para resolver este problema? Y el encanto que viene ahora es que nos dice que una manera de poder resumir esto de acá es simplemente utilizar lo que se llaman las condiciones de Benveniste y Schachmann. ¿Ya? Esto creo que está mal escrito. Voy a tener que cambiar esto. Es Schachmann, creo que está mal escrito, voy a chequear esto y voy a cambiar esto probablemente, pero es el nombre nomás, no se preocupen. Entonces lo que voy a hacer es justamente mostrar que si es que fuese efectivo, y este es el gran sí,
si fuese efectivo que el problema es un problema intertemporalmente consistente, eso quiere decir que el B no va a cambiar, la forma de B no va a cambiar dependiendo de cuándo la evalúe, entonces yo puedo utilizar esta condición para tratar de derivar esta expresión, que es derivar la función de valor respecto a X el próximo periodo, va a ser igual a llevar un periodo adelante a derivar la función de valor hoy día respecto al X hoy día. ¿Por qué? Porque la función de valor como función no cambia entre hoy día y mañana. Por lo tanto, entonces, si yo ahora tomo la derivada de esta B y la derivo ya no respecto a X', sino respecto a X, entonces lo que voy a hacer es simplemente encontrar esta expresión respecto a X, que va a ser simplemente la derivada de la función de retorno respecto a X, más la derivada de la función de valor respecto a X', por la derivada de X' respecto a X. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si tuviese la suerte que, por ejemplo, la derivada de X' respecto a X es 0, entonces yo podría llegar al caso, que vamos a ver que en algunos casos va a cumplir, en otros no, podría llegar al caso maravilloso en el que la función de valor respecto a la derivada de la función de valor respecto a X hoy día es igual a la derivada de la función de retorno respecto a X hoy día. Y por lo tanto, yo voy a poder llegar al caso en el que simplemente esta derivada, la de acá, la aproximo simplemente como la derivada de la función de retorno respecto a X, pero el próximo periodo. Y esa es justamente la parte que va a mostrarnos que vamos a llegar a justamente lo que hemos visto cuando hemos hecho esto en la clase anterior. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos ahora es que, digamos, cuando estamos cogiendo cuánto endeudarnos, que era el B de la clase anterior, ¿sí? La deuda privada que podemos obtener, entonces lo que va a ocurrir es que lo que hemos hecho cuando hemos hecho el método del lagrangiano es que hemos derivado respecto al BT más 1, si recuerdan. El BT más 1 era la deuda que contratábamos hoy día y que vencía el próximo periodo. Y el próximo periodo, esa deuda va a ser ese BT más 1 que estamos cogiendo hoy día, el próximo periodo va a ser un estado, porque es algo que ya no podemos controlar, es cuánto nos endeudamos el periodo anterior. Y para derivar las consecuencias de cuánto endeudarnos el periodo hoy día para el próximo periodo, lo que hemos hecho es primero hemos derivado la función respecto al BT más 1, ¿recuerdan? Y lo que hemos hecho después es que hemos tomado en cuenta, que sería el rol que cumple esta parte de acá, hemos tomado en cuenta que el BT más 1 va a aparecer en nuestra restricción del próximo periodo. ¿Se acuerdan? Y por eso es que aparecía el beta de la utilidad marginal del consumo del próximo periodo, etc. Eso justamente es lo que está tratando de hacer esta parte de acá. Es tomar en cuenta que hay este trade-off intertemporal que lo hemos resuelto en el lagrangiano simplemente viendo, bueno, ¿cómo se va a ver esta función del lagrangiano el próximo periodo? Y derivando respecto a ese bt más 1. Acá, de un modo, si me preguntan, un poquito más, tal vez un poco más rebuscado, pero tremendamente más elegante y tremendamente más poderoso, estamos mostrando ese mismo problema, pero en lugar de presentarlo como un problema infinito, como un problema, entre comillas, de dos periodos, que es hoy día versus el resto de mi vida. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si combinamos estas condiciones de envolvente con estas expresiones de acá, es decir, sustituimos en lugar de esto, esta expresión de acá, lo que vamos a obtener entonces es que vamos a tener una manera con la cual vamos a tener que caracterizar las decisiones de optimalidad de los agentes. Y con eso dejamos la primera parte o la segunda parte de nuestro problema, recuerden, que era cómo caracterizamos las condiciones de optimalidad. Para resolver después las value functions y las policy functions, lo que hacemos es eh, 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 consolidamos las restricciones, encontramos los equilibrios, definimos equilibrio competitivo y con eso entonces encontramos cuál debiese ser la forma funcional de B y cuál debiese ser implícitamente la forma funcional de la policy function para resolver este problema. ¿Ok? Entonces, el nombre del juego al final del día es un juego que es bastante más complejo si es que el problema no es tan trivial como el que hemos resuelto ahora o el que vamos a resolver la próxima clase o esta misma clase al final, en que vamos a encontrar una solución analítica para el problema. Lo que tratamos de encontrar entonces es tratar de encontrar ya sea la policy function, G, o la value function, V. ¿Ok? Sabiendo que la policy function y la value function lo que hacen es resolver el problema de optimización intertemporal que tenemos. Y entonces G nos entrega la receta de cómo escogemos los controles hoy día en función de los estados hoy día, y V es lo que nos resume, la función de valor, de qué es lo mejor que podemos hacer en términos intertemporales, dada la condición inicial con la que partimos. ¿Okay? Los dos tratan de responder la misma pregunta. Entonces, hay varias maneras en las que podemos tratar de responder esta pregunta. La que vamos a hacer ahora, la manera más simple, y es la manera más obvia, más trivial,
es la manera que es un método que se llama el método de Guess and Verify, o de adivinanza y verificación que la adivinanza es correcta, o se llama el método de coeficientes indeterminados también. Y este es un método que es muy simple y trivial, y es un método que nos sirve solamente en condiciones muy especiales, y por lo tanto, como nos sirve en condiciones muy especiales, lamentablemente rara vez va a poder ser resuelto así, ¿ya? Eh, no sé si vieron, si conocen a Harry Callahan. ¿Alguno escuchó hablar de Harry Callahan? Ya me han sorprendido algunos de ustedes que conocen Back to the Future, pero algunos han escuchado hablar de Harry Callahan, de Harry el Sucio. Este es nuestro break para hablar de- del séptimo arte, entre comillas. ¿Nadie? Benjamín, Andrés, Nicolás, ¿nadie? Clint Eastwood, bien, bien, Víctor, bien, 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 bien. Nicolás, bien. Ok. Entonces, es Harry el Sucio, Clint Eastwood en sus épocas en que trabajaba, en que yo qué sé, no estaba todavía muy reflexivo y todo eso, y Harry Callahan, Harry el Sucio, eh, la primera película se llama Dirty Harry, y después tiene muchas más, ¿no? Tiene Magnum 44, y muchas otras películas de Harry Callahan. Era mi padre se divertía mucho viendo estas películas. Pero bueno, y por lo tanto, obviamente, yo las conozco todas también. Pero Dirty Harry tiene, Harry Callahan tiene en la primera película que tiene varias frases muy icónicas y por eso lo han hecho muy popular a Harry el Sucio. Harry el Sucio es un policía, que es un policía de estos, que es un policía rudo, de estos policías que tiene un código de conducta, ahora sería inaceptable, ¿no es cierto? Un código de conducta en el cual obviamente él tiene una idea del bien y del mal, pero es una visión un poquito justiciera de, de las cosas. Entonces entiende que el proceso legal es complicado. Yo qué sé. Entonces el tipo, cuando entiende el mal, tiene soluciones un poquito violentas a veces para arrestar a gente y demás. Y hay una escena muy divertida en la que Harry Callahan, bueno, no sé si es divertida, pero está persiguiendo a una persona y empiezan a dispararse y cosas, ese tipo de cosas. Y al final del día lo está apuntando con la pistola, el tipo está en el piso rendido y el tipo está como pensando en si se levanta o no, si trata de pelear o no. El tipo sería, en entre comillas, el, em, el criminal. Y entonces lo que hace Harry Callahan en ese minuto, porque el otro está como pensando en si se levanta o no, si pelea o no, porque le está apuntando con la pistola a Harry. Entonces Harry el Sucio le dice, mira, yo sé lo que estás pensando en este momento. Está- estás pensando si todavía me quedan balas en mi pistola. He disparado 5 o he disparado 6 veces, asumiendo que hay 6 balas en la pistola, ¿no es cierto? Y entonces dice, pues la verdad es que, si me preguntas, la verdad es que con toda la emoción de perseguirte y todos los disparos que he hecho, la verdad es que yo también he perdido la cuenta. No sé si habré disparado 5 o habré disparado 6 veces. Y por lo tanto, no sé si tendré todavía una bala en la recámara de mi pistola o no. Y entonces dice, bueno, la pregunta que tienes que hacer, le dice Punk. Yo dice, no, no, no quiero quitarles el encanto de ver esta cosa, pero lo que dices en un momento es, dice, bueno, la pregunta que tienes que hacerte es, do I feel lucky? ¿Me siento o no me siento con suerte? Es decir, creo tener suerte o no. Creo que hay que dispararte 6 veces o dispararte 5. Si tengo suerte, obviamente me voy a levantar, voy a disparar, el otro va a disparar y no va a poder escapar. Y si es que no tengo suerte, obviamente va a disparar y lamentablemente la cosa va a terminar acá. Entonces, obviamente, lo que quiero decir con esto es que esto es más o menos esa cosa acá. Tener suerte es simplemente que uno ha escogido una forma de la función de valor o una forma de la función de política y tiene la suerte, es decir, you feel lucky and you are lucky, tienes la suerte de que efectivamente tu guess es el correcto y efectivamente la forma funcional que tú has escogido es la forma funcional correcta. Entonces, por ejemplo, si es que yo postulo que la forma de la función de valor es cuadrática en los estados, en los X, tiene una forma que es A más BX más CX cuadrado, pero no conozco lo que es A, no conozco lo que es B y no conozco lo que es C. Entonces, si he tenido la suerte de que efectivamente mi problema es tal que la función de valor acaba siendo cuadrática, entonces lo único que tengo que hacer es, dado que mi tincazo es correcto, yo conozco cuál es la forma de B, no conozco qué es A, qué es B y qué es C, y lo que tengo que hacer es simplemente iterar en la función de valor, iterar en la ecuación de Bellman, para encontrar cuáles son los valores de A, de B y de C que
hacen que me dan la función de valor. ¿Sí? Pero eso tiene que ser el caso en el que yo tengo un guess de cómo es la forma funcional y que ese guess sea correcto. Si yo tengo un guess y ese guess no es correcto, yo voy a estar hasta el infinito iterando en la función de valor y nunca voy a encontrar la solución porque la solución va a ser incorrecta. Por otro lado, como les decía, yo podría ir por el otro lado, que sería, por ejemplo, darme un guess para la función de política. Es decir, por ejemplo, yo que sé, voy a consumir siempre el 30% de lo que tenga de manzanas. Y ese es mi guess. Entonces yo digo, la función óptima es, bueno, perdón, es alfa por ciento de mi X, donde alfa es desconocido. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar cuál es el alfa óptimo, dado que yo he hecho este guess. Y obviamente, si es que tuve la suerte de que mi guess es efectivamente corresponde en forma funcional a lo que es la política óptima, lo que voy a hacer es simplemente encontrar cuáles son los coeficientes que hacen que eso ocurra. Y cuando hago eso, entonces lo que hago es una iteración en la función de política, parto con un guess de la función de política y lo que hago es voy iterando hasta converger ojalá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Obviamente eso funciona si solo si tengo la suerte de que, como en ese caso, obviamente, si, mejor no les digo cómo acaba la película, si algún día quieren me cuentan, si la han visto, me cuentan su opinión respecto a Dirty Harry y esa escena sobre todo, que es muy buena. Pero si es que yo no conozco la forma funcional de B, no conozco G, o peor aún, no hay manera de expresar analíticamente B o G, entonces yo voy a tener que utilizar métodos numéricos para tratar de aproximar soluciones a B y o soluciones a G. Lo que vamos a hacer entonces en el siguiente tema es mostrar un método para tratar de resolver este problema numéricamente cuando no hay solución analítica. Y cuando hay solución analítica, es decir, cuando yo sé que voy a tener suerte, es decir, cuando yo sé que la función de valor y la función de política son conocidas. Y lamentablemente solo hay condiciones muy particulares en las que eso ocurra. Vamos a discutirlas un poco más tarde cuando presente este ejemplo. ¿Ok? Bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que quiero es tratar de encontrar ya sea la función de valor o ya sea la función de política que resuelven este problema y me describen completamente cómo solucionar este problema. ¿Ok? Bien, voy a partir entonces ahora con un problema que es un problema muy simple y seguramente es una variante del problema que ustedes han visto para ver los modelos de crecimiento, ¿no es cierto? No estoy seguro, pero díganme si es que estoy equivocado, pero por ejemplo, ustedes han podido resolver una variante de este problema o han visto por lo menos este problema. Cuéntenme si es así. De un agente representativo interesado en maximizar el valor esperado descontado de su función de utilidad, donde la utilidad es una función de utilidad logarítmica y beta está entre 0 y 1, sujeto a la restricción, y ustedes tal vez podrían haber resuelto el problema desde un punto de vista descentralizado o centralizado, resolver el problema además tomando en cuenta los hogares y tomando en cuenta las firmas, o simplemente viendo el problema centralizado. Una cosa que se puede demostrar es que si es que yo tengo un agente representativo, no tengo distorsiones y no tengo externalidades, etcétera, como se cumplía el teorema fundamental del bienestar, primer teorema fundamental del bienestar, entonces el equilibrio competitivo va a ser Pareto óptimo y por lo tanto el equilibrio centralizado o de planificador central va a ser equivalente al de el equilibrio descentralizado. Y acá estoy resolviendo el equilibrio centralizado, el problema centralizado. ¿Ok? Y entonces lo que voy a hacer es simplemente resolver el problema en el que yo tengo que decidir cuánto, ahora la variable que yo decido son dos, yo decido cuánto consumo hoy día y cuánto llevo de este bien, es un único bien, cuánto llevo de este bien al próximo periodo. Entonces, por ejemplo, son manzanas, entonces acá tengo cuántas manzanas consumo hoy día y cuántas manzanas planto, entre comillas, que son manzanas que yo llevo, que voy a utilizar para producir manzanas mañana. Entonces, no, estas manzanas se pudren, entre comillas, si yo las llevo como manzanas. Pero si yo tengo la suerte de agarrar las manzanas, plantarlas, el próximo periodo voy a producir manzanas en función de las manzanas que tuve el periodo anterior. Entonces, acá ven, esta sería, el K es el stock de capital, o sea, en el ejemplo anterior serían las manzanas que yo tenía el periodo anterior, que yo planté el periodo anterior. Entonces, estas no las consumí el periodo anterior, sino que las planté el periodo anterior. Y lo que va a ocurrir es que yo planto estas manzanas y hay una tecnología mediante la cual las manzanas que yo planté el periodo anterior se convierten en manzanas que se pueden consumir o se pueden invertir el próximo periodo. ¿Sí? Y esta sería la función de producción, que me dice que dado cuánto de stock de capital traje del periodo anterior, ese stock de capital se utiliza hoy día para producir las manzanas de hoy día. Este A de acá lo estoy poniendo como una constante, pero obviamente también podría ser un shock.
Este A sería lo que llamaríamos la productividad total de factores, y este alfa sería el retorno, entre comillas, al capital en un mercado competitivo. Si tuviese también trabajo, entonces tendría que meter, por ejemplo, una función de utilidad que dependa también del ocio, y en la función de producción tendría que a su vez aparecer el trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente si tuviese firmas, como vamos a ver en la próxima clase, vamos a meter el problema de la firma, donde tiene que escoger cuánto contrata de trabajo, cuánto de capital arrienda, el dueño del capital va a ser el hogar entonces arrienda el capital y ofrece su trabajo a la firma, etc. ¿Ok? Pero acá estamos en un modo más simple de todos. ¿Ok? Bien, entonces dado ese modelo, lo que tenemos que hacer es definir variables de control y de estado. Obviamente un control es el consumo, ¿no es cierto? Y ustedes me dirán, bueno, un control adicional es cuánto de capital llevo para el próximo periodo. Pero en realidad lo que estoy diciendo acá es que hay depreciación completa y por lo tanto estoy diciendo que la inversión, que es en realidad lo que nosotros decidimos, la inversión es el cambio en stock de capital, ¿sí? Neto de depreciación. Si asumimos que la depreciación es completa, es decir, que las manzanas que plantamos en el periodo anterior y se volvieron árboles, como las semillas que están abajo, no pueden volver a utilizarse para volver a plantar otro árbol, entre comillas. ¿Sí? Por lo tanto, la depreciación es completa. Las manzanas se plantan, se convierten en árboles que generan manzanas, y esas manzanas que estaban plantadas en el periodo anterior no pueden invertirse nuevamente, que sería el caso en el que hay depreciación completa. ¿Sí? Si pudiesen invertirse nuevamente, o sea, si esas manzanas pudiésemos seguirlas, perdón, esas manzanas que sembramos, las podemos seguir regando y algunas de ellas van a seguir proveyendo manzanas, entonces la depreciación no va a ser completa. ¿Ok? No sé si la analogía de las manzanas lo está confundiendo o lo está ayudando, pero olvídense entonces que estamos hablando de manzanas, estamos hablando de un bien nomás. Entonces el bien lo podemos consumir o el bien lo podemos llevar al próximo periodo, donde hay esta tecnología mágica, donde introduciendo el bien que trajimos del periodo anterior, se genera el bien que podemos consumir o invertir en este periodo. ¿Ok? Esa es básicamente la interpretación que tenemos ahora. ¿Bien? ¿Ok? No mágicamente, sino por la tecnología. La tecnología es la que nos determina cómo va a ocurrir esto. Y si, por ejemplo, el A podría ser un shock productivo, que, por ejemplo, sembramos no sé cuántas manzanitas y llovió mucho, y por lo tanto floreció en nuestro árbol y sacó muchas manzanas. O fue un periodo de sequía, y entonces este A, por ejemplo, sería un shock productivo no controlable por nosotros y que nos va a determinar la productividad que va a tener al final el capital. También va a depender de esta suerte, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien, ok. Entonces vean que en el fondo yo puedo acabar resumiendo este problema simplemente de este modo. Yo puedo expresar este K como el K sub T, el K de hoy día, está dado. Entonces es el estado de hoy día. Y esto yo lo puedo expresar como una función, como una ley de movimiento para el stock de capital. El stock de capital en el próximo periodo, es decir, el estado del próximo periodo, va a ser igual a algo que depende solamente del estado en el periodo T y de la decisión del U del periodo T. Entonces, si lo quieren traducir, el consumo sería mi U sub T del problema de la nomenclatura anterior, sería el U, y el X sería simplemente el KT más 1. ¿Sí? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, yo podría reescribir este problema en el que lo que hago simplemente es escribo el C en función de esta expresión de acá. ¿Sí? Y ahora me queda simplemente un problema en el que escojo cuánto de stock de capital llevo para el próximo periodo, porque yo sé que lo que yo decida llevar de stock de capital al próximo periodo, dado la producción de hoy día, el residuo de cuánto de lo que se produjo y lo que llevé como stock de capital para el próximo periodo es lo que es consumido en este periodo. Entonces, la utilidad, perdón, el consumo es simplemente producto menos inversión, que en este caso es el capital del próximo periodo porque hay depreciación completa. ¿Sí? Y la función de valor del próximo periodo depende solamente del stock de capital del próximo periodo. ¿Qué escojo entonces? ¿Cuánto de capital llevo al próximo periodo? ¿Sí? Derivo esta expresión respecto a K del próximo periodo. ¿Qué hago cuando derivo esta expresión? Entonces derivo esto respecto a K del próximo periodo. La derivada va a ser U' de CT, o sea, va a ser 1 sobre la utilidad marginal del consumo, que es esta parte de acá, por la derivada de esta expresión que está en paréntesis, respecto a K', que es menos, entonces me va a dar menos la utilidad marginal del consumo, más beta veces, y por eso que lo he llevado al otro lado, porque después igualo esto a 0, ¿no es cierto? Entonces va a ser 0 igual a esto, o lo que es lo mismo, esto llevado al otro lado. La utilidad marginal del consumo en el periodo T va a ser igual a beta veces la derivada de la función de valor respecto a K el próximo periodo. ¿Están de acuerdo? Y ahora
utilizo Benveniste-Schachmann, que es que ahora derivo la función de valor no respecto a K', sino respecto a K, y después la llevo un periodo adelante. Y entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Derivando esto respecto a K, lo que voy a hacer es que simplemente al derivar respecto a K me va a quedar, ¿esta función depende de K? Sí, acá depende de K. Y esto va a ser entonces, la derivada va a ser 1 sobre el consumo, o sea, la utilidad marginal del consumo que está acá, este es el consumo en el periodo T, y esta es la productividad marginal del capital en el periodo T, que es simplemente la derivada de esto respecto a K, que es alfa por A por K elevado al alfa menos 1. ¿Sí? ¿Qué hago después? Entonces, vuelvo a esta condición de primer orden y ahora digo, bueno, esta condición devolvente la llevo un periodo adelante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La llevo un periodo adelante. Y al llevar un periodo adelante, entonces ahora resumo esto simplemente como 1 sobre el consumo en el periodo T, vean que se está presente acá, 1 sobre el consumo en el periodo T, es igual a beta veces esto llevado un periodo adelante, toda esta expresión llevada un periodo adelante. En el numerador va a ser simplemente la productividad marginal del capital, pero ya no en el periodo T, sino en el periodo T más 1. ¿Sí? Productividad marginal del capital en el periodo T más 1, dividido, ¿qué? El consumo, ¿en qué periodo? Ya no en el periodo T, sino en el próximo periodo, porque tengo que llevar esto al próximo periodo. Por lo tanto, el consumo en el periodo T más 1. Y por lo tanto me queda la ecuación típica de Euler de toda la vida. La utilidad marginal del consumo es igual a beta veces la utilidad marginal del consumo en el periodo T más 1 por el retorno de el sacrificar consumo presente por consumo futuro, que en este caso es la productividad marginal del capital, que sería lo que me pagan por arrendar el capital a la firma y la firma el próximo periodo me va a pagar eso como retorno. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Nadie de acuerdo? Muy bien, Benjamín. Benjamín y Nicolás son los únicos que me siguen, al parecer. Bien. No, Patricio también me está siguiendo. Bien. Ok, perfecto. Entonces, ahora, esto de acá es simplemente, es poesía en movimiento, es hermoso, es todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Es que nos muestra la prescripción para ser adulto, nos muestra cómo tenemos esta manera explícita de tomar decisiones en el tiempo. Nos dice, haz tu fiesta hoy día, que sería esta parte de acá, hasta que, ¿no es cierto?, la unidad adicional de fiesta que tenemos hoy día sea compensada por el costo del sacrificio en consumo futuro, que es esto que tenemos acá, ¿no es cierto?, en valor presente. Y por lo tanto, entonces nos dice cuál es nuestra decisión óptima de consumo intertemporalmente e implícitamente, obviamente, cuánto invertimos. Porque una vez que hemos decidido cuánto consumimos, dado que sabemos que el K hoy día está dado, el producto hoy día está dado, porque ha sido fruto de decisiones pasadas, ¿no es cierto? El K hoy día está dado. En cuanto sepamos cuánto consumimos hoy día, vamos a saber cuánto invertimos para mañana, ¿no es cierto? Para producir mañana. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el trade-off intertemporal está claro. ¿Bien? Bien, lo que voy a hacer ahora es simplemente hacer un guess and verify de la función de política. Y lo que les voy a pedir es que como repaso, como tarea, ustedes hagan un guess and verify de la función de valor. ¿Ya? De la función de valor. ¿Ok? Y mi guess and verify obviamente se va a cumplir en este caso, simplemente porque he escogido un problema muy simple, y en este problema muy simple, el guess and verify va a ser correcto y va a tener una solución analítica. Pero si yo, por ejemplo, tuviese una función de utilidad distinta a la logarítmica, por ejemplo, una función de utilidad CRRA, como la que vamos a ver un poquito más tarde en la próxima clase, que no es logarítmica, o una función de producción, que no es Kapf-Douglas, o depreciación, que no es completa, entonces lo que va a ocurrir es que este guess and verify no va a servir y yo no voy a poder encontrar la función de política de ningún modo, analíticamente. Voy a tener que utilizar métodos numéricos para tratar de aproximar la función de valor. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo acá es simplemente tratar de definir cuál es un guess and verify. Y una cosa que yo sé, y que por lo tanto ustedes ahora ya saben, es que ¿cuándo deberían sentirse con suerte? Y deberían sentirse con suerte, a lo Harry el Sucio, si es que ustedes tienen una función de retorno que es logarítmica y una restricción o restricciones que son Kapf-Douglas. Si su función de retorno es logarítmica
y su restricción es Kapf-Douglas, la función de política va a ser lineal en logaritmos y la función de valor también va a ser lineal en logaritmos. O sea, la forma funcional de la función de política y la forma funcional de la función de valor se conocen en este caso particular. También se conocen si la función de retorno, la función objetivo, es cuadrática y las restricciones son lineales. Si las restricciones son lineales y la función objetivo es cuadrática, la función de valor va a ser cuadrática en los estados y la función de política va a ser lineal en los estados. Por lo tanto, en esos casos yo sé la forma funcional que tiene y por lo tanto podría utilizar métodos iterativos para tratar de con eso resumir o caracterizar a qué debiese converger. Pero solo en esos casos. Por lo tanto, acá estoy simplemente, mi guess va a ser que yo voy a consumir, y por lo tanto voy a invertir, voy a consumir una fracción del producto, donde esta fracción del producto es una fracción 1 menos g, donde g la desconozco. Este es mi guess, ¿ya? Y voy a tener la suerte acá que mi guess va a ser el correcto. Pero si es que yo no conociese cuál es perdón, si yo no supiese cuál es la función de valor acá o la función de política acá, tendría que utilizar métodos numéricos para tratar de aproximar esto. ¿Ok? Bien, en este caso, por suerte, se va a cumplir esto. Entonces, mi guess va a ser que 1 menos g del producto total lo voy a consumir y por lo tanto, g, la fracción g del producto total, la voy a invertir. ¿Sí? Que sería acumular capital para el próximo periodo. Entonces, si es que yo conjeturo este guess, voy a tratar ahora de encontrar cuál es el g que hace que este guess efectivamente satisfaga las condiciones que he dicho que tienen que cumplirse. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones de optimalidad que hemos discutido antes. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces acá tendría que tener 1 sobre el consumo en el periodo t. Pero el consumo en el periodo t es simplemente esta expresión de acá, evaluada con el capital en el periodo t. ¿Sí? Tiene que ser igual a beta veces la productividad marginal del capital en el numerador en el próximo periodo, ¿sí? Dividido el consumo el próximo periodo. Pero el consumo el próximo periodo, si es que se cumple que mi problema es dinámicamente consistente, entonces quiere decir que este G no puede cambiar el próximo periodo. Lo que va a cambiar es cuánto consuma, pero la forma en que decida no puede cambiar. Por lo tanto, el G tiene que ser igual y lo que puede cambiar, sí, es cuál es el producto del próximo periodo. ¿Sí? Que depende de K el próximo periodo. ¿Me siguen? Entonces, el G no puede variar de periodo a periodo porque tengo un modelo que es internamente consistente y que es representable como ecuación funcional de Bellman. Entonces, ¿qué ocurre acá? Vean que lo que ocurre es que yo puedo hacer muchas cosas acá. Por ejemplo, puedo hacer que el K a la alfa, KT más 1 de acá, se me va con KT más 1 de acá. Recuerden que el KT es conocido en el periodo T, está dado en el periodo T. Y lo que yo quiero encontrar es la función de política, es cuánto invierto y cuánto consumo en función del estado de capital que tengo en el periodo T. Entonces, como ven, acá se me va un K al alfa con este K al alfa, se me va un alfa con un alfa, perdón, se me va un A con un A de acá, me queda este A de acá, se me va un 1 menos G con un 1 menos G de acá, y me queda simplemente una ecuación que me dice 1 sobre AK a la alfa es igual a beta alfa dividido K del próximo periodo. ¿Y qué hago ahora entonces? Lo que hago simplemente es decir, mi guess era que K del próximo periodo era G veces el producto del periodo de hoy día. Y por lo tanto, entonces, en lugar de K', coloco mi guess, que es G de AK al alfa. Y por lo tanto, ahora vean que puedo resolver para G. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque K al alfa se me va con K al alfa de acá, el A se me va con el A de acá, y me queda simplemente que el G va a ser igual a alfa beta. ¿Sí? Y entonces, este sería mi inversión óptima. Y por lo tanto, 1 menos alfa beta del producto de hoy día es lo que voy a consumir hoy día. Entonces, si el producto de hoy día son 100 pesos o 100 manzanas, por decir algo, es lo que se produjo hoy día, alfa digamos que es 0.5 y beta digamos que es, yo qué sé, 0.5 también. Entonces, alfa por beta, o sea, 0.5 por 0.5, que va a ser un cuarto, ¿no es cierto? ¿Sí? Un cuarto. Entonces, un cuarto de las manzanas las invierto y 75% de las manzanas me las consumo hoy día. ¿Sí? O las planto 25% de las manzanas y como 75% de las manzanas. Si las manzanas mañana hacen, perdón, si hay tanto producto mañana, digamos que hay
300 millones de manzanas, lo que me está diciendo esto es que igual 75% de las manzanas son consumidas y 25% son invertidas para el próximo periodo. No me está cambiando el G. Me va a cambiar cuánto consumo, obviamente, cuánto invierto, obviamente, en términos de unidades, pero no me va a cambiar la manera en que el producto o el capital del próximo periodo, del periodo T, se relaciona con las decisiones que tomo en el periodo T. Y este entonces sería el guess óptimo, con lo cual he demostrado que este guess satisface las ecuaciones de Euler y por lo tanto este guess es una solución a este problema. ¿Ok? Obviamente, como les decía, este guess es un guess muy particular. Es el guess en el que estamos asumiendo que conocemos exactamente eso. Bien, claro, exacto. Lo que estamos mostrando es que justamente con este guess que hemos encontrado, la decisión óptima no varía y hemos encontrado que el g es justamente una función que es invariante, que depende solamente de constantes. Y con eso entonces hemos verificado el guess que nos hemos dado. ¿Sí? Hemos verificado que el guess que nos hemos dado satisface las ecuaciones de Euler, satisface la restricción presupuestaria y a su vez hemos encontrado cuál es el valor de g que nos resuelve este problema. Y con eso entonces hemos dicho, esta es la receta óptima. ¿Sí? Lo que les voy a pedir entonces es que ahora, es trivial, pero les voy a pedir que hagan eso, que encuentren cómo es la función de valor. ¿Ya? Acá lo que han encontrado es la función de política. La función de política es consumo es igual a 1 menos alfa beta a por k a la alfa. Y como ven, entonces el logaritmo del consumo lo puedo expresar como una función lineal del logaritmo de k. Y por eso es que si la función objetiva era logarítmica y la restricción era Kapf-Douglas, la función de política va a ser lineal en logaritmos. Lo que les pido es que ahora me encuentren cómo es la función de valor. ¿Cómo harían eso? Simplemente reemplazan acá los óptimos, que están en función solamente del g, entre comillas, ¿no es cierto? Pero ya conocen lo que es el g y con eso van a saber cuál es la función de valor en función solamente del estado de hoy día, ¿ya? Traten de hacer eso, muchachos, y demuestren, encuentren cuál es la función de valor para este problema en particular.